Ángel Garrosa, buenas tardes. Arratsaldeon, Vero, buenas. He visto una foto esta mañana de la zona de Ordesa, teñido de blanco ya todo. Bueno, pues si ves, si el martes o el miércoles vuelven a poner esa foto, lo verás teñido y como con 30 o 40 centímetros más. En Ordesa suele nevar más con suroestes. Si ves una foto de la zona de la Pier de San Martín... ¿Sí? De la zona de Benasque, de la zona del Portalet, pues tranquilamente se habrán acumulado igual 50 centímetros por encima de los 2.200 metros o así. Por fin, lo decías la semana pasada y ha empezado a llegar ya la nieve. Es verdad que a cotas no como las que tenemos aquí cerquita, pero bueno, que más o menos ya cogiendo el coche o el autobús unos cuantos kilómetros podemos encontrar ya nieve que pisar en este otoño tan extraño, pero que al fin, por fin, sí está llegando el Es lo que frío. toca, es lo que toca. Sí. Estamos ahí ya a 10 de noviembre. Joder. Ya era hora, desde luego. Para que llegue más cerca no sé cuánto tenemos que esperar, pero bueno, de momento... Yo creo que no mucho. ¿Sí? ¿Próximas semanas? O sea, cerca me refiero a cotas altas de Euskadi, evidentemente. Sí, a ver, yo creo que en los próximos 10 días algún copo en la zona de Gorbella o Aizkorri se podría ver. No va a cuajar, pero yo creo que algún copillo se puede escapar. Vale, por cierto, hablando de Gorbea, hubo un incidente, sí, una persona falleció el pasado fin de semana. Sí, se le estuvo buscando durante toda la noche, finalmente se le encontró un vecino del Audio de 64 años, todo indica que le sobrevino un paro cardíaco y falleció, y se le estuvo buscando durante toda la noche. Es decir, no es una zona peligrosa, no había niebla y demás. Salió por la tarde, el sábado por la tarde, no regresó a casa y se le estuvo buscando durante toda la noche y se le localizó sin vida en la zona de la Miñapia, eso de las 11:30 de la mañana. Tenía 64 años. En este caso hablamos de no un accidente propiamente de montaña, porque es verdad que, como decimos, parece que fue un problema médico, ¿no? Más allá de que estuviesen en el monte. En la zona de Amboto hubo también un rescate a otra persona que se accidentó el sábado pasado. Y precisamente de esto de los rescates de montaña, de esa labor tan importante que muchas personas se realizan para cuidarnos cuando nos surge algún problema en el monte, vamos a hablar hoy, ¿no? Así es, vamos a hablar de ello con Aitor Pinedo Jauregui, es doctor en actividad física y deporte por la UPV y ha hecho un proyecto de investigación, una tesis. A ver, el titular es un poco rimbombante, ya Todas verás. las tesis tienen títulos largos. Análisis de la condición física de los rescatistas profesionales de montaña y del rendimiento durante rescates simulados en montaña. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ha hecho un estudio sobre cuál sería un poco la condición perfecta de un rescatista o una rescatista de montaña. Que es verdad, está poco investigado y apunta Aitor en este trabajo, han de ser calificados porque eso es lo que hacen en su trabajo como deportistas de alto rendimiento. Hola Aitor, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, más o menos hemos hecho una buena introducción, ¿no? Creo, de lo que ha sido tu trabajo durante, no sé si los últimos meses o años. Sí, ha sido en los últimos 4 años. El título de la tesis ha cambiado un poco porque ese fue el proyecto inicial y bueno, hemos tenido que cambiarlo para que sea, pero bueno, la temática es la misma y trata sobre los rescatadores de montaña. A ver, decía Aitor que ha cambiado un poco el titular. No quería dar yo el nuevo porque esto había un poquito más enrevesado, porque si no me equivoco, Aitor, es análisis de parámetros biomecánicos y fisiológicos de los rescatadores profesionales de montaña durante la marcha con mochila. Eso es. O sea que la clave es la mochila. Pero empezamos al principio con el proyecto grande que esperemos continuar con ello. Hemos leído, Aitor, por ahí algunos datos. Se estima que en todo el Estado español hay más de 100.000 accidentes de montaña al año. Todos los días prácticamente nos lo encontramos en los diferentes medios de comunicación. Y es una labor que realizan muchas personas que, por lo que deduzco de lo que hemos leído de tu trabajo, no se les ha formado lo suficiente de manera específica, ¿no? Hasta el día de hoy, o no se ha trabajado de manera específica cuáles son los requerimientos físicos y de entrenamiento que tienen estas personas que actúan como rescatadores. Bueno, desde un punto de vista más de meterme de cómo ellos trabajan día a día, que no sé si lo están haciendo bien o mal, nosotros hemos intentado aportar desde un punto de vista desde las ciencias del deporte, ¿vale? Cómo tendría que ser pues un rescatador, qué condición física tiene que tener, cómo le puede afectar el rescate, porque desde el punto de vista científico no había nada hecho sobre el análisis de estos rescatadores. Como vamos a hacer un símil como si fuera un partido de fútbol, ¿vale? En el fútbol está muy estudiado qué pasa, qué ocurre durante
el partido y cómo les afecta a los futbolistas, y en este caso pues no hay nada sobre cómo les afecta el rescate, las actividades en montaña a los rescatadores. Entonces eso hemos intentado pues cubrir esa laguna, o es lo que estamos intentando trabajar. Aitor, has hablado para realizar el estudio, ¿no?, con gente de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, con bomberos. ¿Son perfiles muy diferentes los de un rescatador de la Ertzaintza y un bombero, por ejemplo, de la Diputación? Pues hasta el día de hoy tengo analizados al grupo de rescate de la Ertzaintza, ¿vale? Sí que me gustaría ampliar la muestra a bomberos, y de lo que hemos podido comprobar depende mucho del tipo de labor que hagan los bomberos y los rescatadores, porque al final una condición física general buena tienen que tener ambos colectivos, pero luego habría que enfocar y analizar dependiendo de qué actividad concreta hagan los bomberos y los rescatadores, pues tiene que tener unas peculiaridades u otras. Hablamos de que los rescatadores seguramente las intervenciones más largas pues pueden durar todo el día, incluso 2 días, y los bomberos pues en muchos casos pueden ser intervenciones más cortas, aunque como hemos visto en las últimas semanas con los incendios, también se pueden asemejar a esas intervenciones más largas como son las de los rescatadores de montaña. Has mencionado antes, Aitor, el asunto de la mochila. Me gustaría que andaras un poco en el término, porque claro, ¿hacemos referencia a la carga que lleva la persona que es rescatada? No, en mi estudio analizamos cómo afecta la mochila al rescatador, o sea, el peso que lleva el rescatador para hacer la intervención. Hemos analizado pues diferentes masas de la mochila, desde un 0% hasta un 40% en respecto a la masa corporal de cada individuo, y hemos visto pues qué ocurre en ese rango de masas de la mochila en la condición física o en el rendimiento de los rescatadores, cómo les afecta. Uh-huh. ¿Y esa afección es más o menos igual en todos, ¿no? Porque entiendo que hay perfiles muy diferentes físicos de las propias personas que trabajan en este tipo de rescates. Bueno, aquí lo que hemos hecho al final ha sido categorizar en general a todos. Ahora sí que estamos analizando más en concreto, pues para saber si hay diferencias entre unas personas que tienen una condición física menor y mayor. Sí que se ha visto que a mayor condición física, pues tienen unas mejores respuestas a la hora de llevar una más masa de la mochila, es decir, para que nos entendamos, se cansan menos, sí. Entonces estaría más relacionado con esa condición física mejor, pues una menor fatiga, por así decirlo. Claro, que es algo lógico. Luego, Aitor, los resultados de este estudio, es decir, ¿cómo se podrían aplicar? Es decir, ¿cómo se puede mejorar la condición o la efectividad de un rescatador de la Ertzaintza que tiene una peor condición física que otro? Pues al final con este estudio la aplicación más práctica sería decirles, por ejemplo, a los rescatadores que en base a su masa corporal, ¿vale?, deberían de llevar una masa concreta, un porcentaje, ¿no? En vez de llevar todo el grupo cada individuo el mismo kilo en los mismos kilos, relativizarlo a la composición corporal de cada uno, porque así conseguiremos que no se canse más uno de los rescatadores que otro, sino que desde el punto de vista de la mochila, pues vamos a decir que se vayan cansando de la misma manera. Esto es como lo de cuando te dicen cuánto cobras y cuánto destinas, ¿no? A la hipoteca o al pago del alquiler o a lo que sea, que no supere X porcentaje, pues más o menos aplicado lo mismo a los kilos que uno lleva en la mochila. Luego hay otro factor que en este caso, Aitor, es externo, que es la orografía, el terreno donde se mueven los rescatadores, y que también es muy variable, ¿no?, en función de las zonas en las que nos encontremos, aunque todas ellas sean montañosas. Sí, eso es. Al final, cuando un rescatador sale a la montaña, como cualquier montañero, se enfrenta a lo que hay, ¿no? Y no se puede predefinir. Entonces, tiene que ser, o es un esfuerzo que es muy heterogéneo, ¿vale? Algunas veces van a ir a más intensidad, otras a menos, y entonces, en realidad, el rescatador tiene que estar condicionado a adaptarse a todas esas situaciones. De ahí, pues, la importancia que tiene una buena preparación física del rescatador. ¿Qué prima más? Te lo decía yo preparando un poco, ¿no?, la entrevista de estos días. ¿Qué prima más? Por ejemplo, un día que tienes mucha niebla, es decir, que puedes tener nieve, ¿qué prima más? ¿La condición física del rescatador
o un rescatador que tenga menos condición física pero tenga una mejor capacidad de orientación? Pues no me atrevería a decir qué prima más o algo, un aspecto más que otro, porque al final tenemos que tener en cuenta que el rescatador lo vemos como un deportista, como un todo, ¿no? Entonces, si un rescatador tiene una buena condición física, pero tiene unas precisas habilidades técnicas para el rescate en que se va a desempeñar, al final el rendimiento es la suma de todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, un rescatador tiene que ser hábil en todas las facetas, ¿no? Porque al final el rendimiento va de la conjunción de todas. Aitor, ¿habéis hecho simulacros de este tipo de intervenciones? Pues teníamos intención de hacer los simulacros, pero llegó el COVID y lo tuvimos que parar. Y bueno, tuve que seguir adelante con la tesis doctoral, y ahora que una vez que ya he finalizado mi tesis doctoral, quiero volver a poner en marcha ese aspecto que se me ha quedado un poco sin hacer en mi tesis, que sería el análisis concreto de los simulacros de montaña. Entonces espero que en los próximos meses pues empezar con esto. Claro, simulacros en la propia montaña, porque entiendo que no se recrean, claro, ¿no? Los ambientes como se puede hacer en otras simulaciones. No hay laboratorio ni inteligencia artificial, es decir, es ir a la montaña y probar las condiciones y la respuesta de los profesionales. Eso es, aquí quería preparar vamos a decir, un rescate lo más parecido a la realidad. Obviamente no podemos tomar datos en un rescate porque lo primordial es salvar a la persona, entonces sería simular lo más parecido a esa situación que se pueden encontrar. Pues, por ejemplo, poner unas tareas que sería realizar un desplazamiento hacia la víctima, realizar la intervención, vamos a decir, de estabilización de la víctima, y luego el traslado a un punto seguro. Sería pues realizar todo eso y tomar datos pues de frecuencia cardíaca, de valores fisiológicos, perceptivos de esfuerzo y demás. Me queda una duda que supongo que, Aitor, esta no me la vas a saber solventar, porque me da la sensación de que tú la vas a compartir conmigo también, pero ¿por qué está tan poco estudiado todo lo que rodea a la montaña? Cuando hay otros deportes, has mencionado antes el fútbol, pero hay otros casos en los que sí está muy estudiado todo tipo de casuísticas, la fisiología del deportista en concreto y demás. Pues bueno, no me atrevería un poco a decir, pero desde mi punto de vista, al final es por temas económicos, ¿vale? Da menos rendimiento económico, vamos a decirlo, por parte de las empresas privadas de conseguir un retorno, y aquí estamos hablando de que el beneficio no sería económico, sino sería para la población general, que somos los que estamos pues beneficiándonos de la labor de estos rescatadores, que en la mayoría de los casos, y por lo menos en Euskadi, es de un servicio público. Entonces yo me atrevería a decir que es por eso. Aún así, yo creo que animaría a investigar y a investigar como deportistas de élite a este colectivo, porque al final no meten goles, pero sí salvan vidas, ¿no? No, interesante. A ver si se va profundizando, ¿no?, en ese estudio. Pero bueno, ha estado interesante. Además es un trabajo laborioso, ¿no?, y de tiempo interrumpido un poco por la pandemia. Como todo en este mundo. Oye, Aitor, tú eres montañero, ¿no? Entiendo que sí, que le pegas al monte, ¿o no? Sí, soy una apasionada de la montaña y por eso también he realizado la tesis en esta temática. Bueno, te seguiremos con esos estudios que has iniciado, que te han llevado a esta tesis y que, ya nos has contado que van a continuar en los meses posteriores. Así que es que ricasco por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte, Aitor. Es que ricasco. Autor de esta tesis, análisis de parámetros biomecánicos y fisiológicos de rescatadores profesionales de montaña durante la marcha con mochila y todo lo que les afecta a estas personas. Es un trabajo duro, ¿eh, Garro? Sí, es un trabajo muy, muy duro, ¿no? Sobre todo eso, porque en invierno tienes que ir cargado, en invierno y en verano, ¿no?, con la mochila, con cuerda, es decir, te metes igual 20 o 30 kilos en la mochila, los tienes que transportar durante muchas horas, es decir, estás buscando durante mucho tiempo, y además en una orografía que normalmente suele ser complicada. Así que no sabemos ni cómo agradecerles lo que hacen por todos nosotros cuando tenemos un accidente en la montaña. Y por cerrar el tema montaña, ¿qué pasa con la Eumillac? ¿Que está la gente ansiosa? Muy ansiosa, muy ansiosa. Yo creo que no se les ha ido de las manos porque la organización funciona muy bien, pero ayer se abrían inscripciones para las 3 carreras, para la Heavy, para Eumillac y para la Mari Murumendi. Para la Heavy se agotaban en un minuto. Es decir, a las 5 se abría el plazo de inscripción ayer y la web ya dejaba de funcionar. Hay gente ya en lista de espera. Para la maratón, para la Mari Murumendi pasaba también lo mismo a media tarde, y para la Eumillac quedan apenas 150 plazas. Habían aumentado un poco, ¿no?,
el límite de plazas, no sé si 25 o 50 más, no me acuerdo ahora, pero eran 500 y pico por cada prueba. Y han volado, es decir, cada año se agotan más rápido. ¿Te has apuntado o has hecho intento de Me he apuntarte? Me he apuntado. Ah, ¿has conseguido apuntarte? Sí, o sea, me he que la web apuntado. se colapsó después de que tú No, consiguieras. yo me apunté a la Eunmillac, así que no, ahí el colapso no era tan grande, ahí quedan unas 100 plazas, 150, así que bueno. Iremos hablando de tu preparación A para el mega reto de la Eunmillac. A ver qué pasa. Hasta la semana que viene. Agur, Vero.